capítulo 11, temática de la fe. Iniciamos en el nombre del Señor por la gracia de Dios. Muchos hemos escuchado que nos citan a los que somos creyentes en el Señor muchos versículos o algunos versículos muy famosos del libro de Hebreos. El primero, por supuesto, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero para poder entender sobre qué área estaba escribiendo el autor, que no se tiene con claridad exactamente quién es el escritor del libro de Hebreos. Algunos dicen que fue Pablo, uno de sus escribanos que le escribió, por decirlo de la redundancia, uno de sus escribanos que después de que Pablo le dictaba. Otros dicen que es difícil que sea el mismo Pablo por la manera de escribir, sino que tal vez un escribano de Pablo, y otros dicen que fue otro autor inclusive desconocido, que tal vez tenía una línea similar a la de Pablo, Paulina, con ideas similares. Obviamente todos en Cristo Jesús son un solo espíritu, pero no se tiene con certeza quién es el autor del libro de Hebreos. Hay otros autores de los libros bíblicos que sí tiene claridad. El libro de Hebreos no se tiene claridad exactamente quién fue su autor. Entonces digamos autor anónimo o sin certeza. Eso no quiere decir que no sea inspirado, porque los libros bíblicos obviamente eran conocidos de las primeras comunidades cristianas, obviamente en el primer siglo, más que nada, entre por decirlo, la iglesia que se desarrolló tanto en Antioquía fuertemente como en Jerusalén, eran conocidos. Estos textos eran de difusión, por decirlo de esa manera, por tradición, y obviamente luego aparecen los escritos. Entonces son cosas que los cristianos del primer siglo entendían y manejaban. Entonces no se vaya por el detalle del autor, ya eso está entre el canon bíblico y está entre los libros aprobados y aceptados como inspirados por Dios. Entonces es el único capítulo de la Biblia que nos da una definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sobre esto se escribe mucho, se habla mucho. Pero hoy yo no me quiero enfocar tanto en la definición y el concepto de cómo se desarrolla o cómo se ejerce, cómo salta la fe, cómo se cultiva o cómo se pierde, etc. Sino el enfoque amplio de la fe, que es lo que buscaba hacer el autor en los versículos siguientes. Porque el primer concepto es una cosa, lo siguiente, él quiere hacer un énfasis sobre otros detalles, y yo quiero mostrárselo para que usted vaya conmigo en la seguidilla. Vamos versículos por versículo. Entonces la proyección me ayuda. Linkamos al 2. Dice, está hablando de la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuáles antiguos? Los antiguos hombres y mujeres de Dios alcanzaron buen testimonio. O sea, la fe sin buen testimonio no existe, es un principio. De hecho, que la fe sin obras es muerta. Alguien puede decir que tiene fe y tiene pésimo testimonio, ya desde allí no existe, tiene problemas de fe. Empezamos sacando detalles por detalles. Entonces el versículo 1 nos da una definición, y el versículo 2 nos dice buen testimonio. Versículo 3, digamos, voy versículo por versículo, son bastantes, entonces no me voy a detener. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe se entiende que se creó el universo, que Dios creó el universo por medio de la palabra. Es por la fe. Uno no entiende y luego cree. Uno cree y luego entiende. El ser que no tiene, o el inconverso, o el ser que no se ha acercado a Dios, no ha nacido de nuevo, él quiere entender para creer. Como decía una vez un grafiti que vi una vez en San José mientras caminaba: como y luego creo. Malísimo. Creo y luego como. Esa es la línea de Dios. En cambio, la línea del inconverso es: demuéstreme y luego creo. Yo no puedo creer en Dios si usted no me demuestra que Dios existe. Yo no puedo entender a Dios si usted no me demuestra que Dios es real. Así no funciona. Usted tiene que rendirse,
creer, porque el testimonio ya está por dentro y Dios le está dando certeza, como dice 1 Juan capítulo 5, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque el testimonio de Dios está por dentro. O sea, hay una vocecita interior que te dice si hay un Dios. Entonces lo primero es aceptar esa voz interior, como dice también el libro de San Juan, porque citamos mucho ese versículo, San Juan 3, 16, y no leemos del 17, 18 y 19 en adelante, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Excelente, pero ¿qué dicen los siguientes versículos? Que Él vino al mundo, la luz vino al mundo y la gente no le recibió. ¿Por qué? Porque amaron más sus malas obras y no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. O sea, la gente no puede venir a Jesús o al entendimiento porque no quiere arrepentirse, eso es lo que dice. Porque sabe que si se arrepiente tiene que corregirse. Y eso es lo que la gente no cree. Entonces prefieren decir, muéstrame que existe Dios, o prefieren decir, no, eso no es para mí, porque saben que en el fondo su vida va a cambiar en el momento que se abran a la fe. Y no quieren porque les da miedo. ¿Me explico? Entonces, ciertamente Dios en su sabiduría sabe que así es. Y Él ha testificado a través de la creación. Romanos capítulo 2, 1 y 2, no más que nada, nos dice, obviamente, que Dios dio testimonio a través de ¿qué? De todo lo creado de su existencia. Entonces, toda la creación habla de que Él existe. Todo. Porque las cosas no pueden salir así por una burbuja, no sé si me comprende. ¿Me explico? Pero la persona prefiere no creer argumentando, pero aún la creación le dice, tiene que haber una mano detrás de todo esto. ¿Cómo es posible que todo esto tan complejo salga de la nada? ¿Me di a entender? Entonces Él habla a través de su creación. Usted lo puede leer en el capítulo de Romanos que le citaba, donde dice que Dios ha hablado muchas veces a los hombres a través de lo que Él ha hecho, dándose a conocer. Pero los hombres no quieren. O sea, no hay manera de convencer a la gente del camino de la fe cuando la persona no quiere creer. Simple. ¿Por qué? Porque la fe se tiene que abrir y se tiene que recibir aceptando que uno no entiende todas las cosas, pero cuando uno se acerca a Dios, como dice Salmos, creo que es 50, todo aquel que ordenare su camino le mostraré mi salvación. ¿Ok? Entonces la gente quiere que Dios le muestre la salvación, pero no están haciendo nada para corregirse. No sé si me comprende. Entonces el camino de la fe tiene muchos prerequisitos, pero el principal de ellos es, Señor, he fallado muchas veces, soy un pecador, creo que Jesucristo es Dios, que tú existes, entra y convénceme y cámbiame. Entonces él dice, eso, un poquito de humildad y yo trabajo. Cuando ya Él entra, entendemos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Después de que creemos, ya entendemos y decimos, sí, ahora sí entiendo que Dios existe. Y empieza uno a analizar las cosas y las ve diferentes y sí, de verdad, ¿cómo yo no podía entender esto antes? ¿Cómo no lo aceptaba? Pero hasta después de que uno da el paso, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que te va abriendo los ojos y el entendimiento. La gente quiere que le abran los ojos para luego creer y se van a quedar esperando, porque así no funciona. Esa no es la forma en que opera nuestro Señor. Es arrepintiéndose y convirtiéndose y reconociendo que Él habla a tu interior, que Él es Dios y que Él está ahí esperando que uno le abra la puerta. Ok, entonces el versículo 3 nos dice que por la fe ahora entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces ya cuando se cree, se hace realidad el mundo espiritual. Entonces lo que no se veía ahora se hace más real. Antes de creer no existía diablo, no existían ángeles, no existía poder en la alabanza, no existía nada. Pero ahora todo se hace diferente, hasta sabroso se hace, y ustedes lo saben. Yo, por ejemplo, cuando vine al Evangelio, escuchaba música terrenal, mundanal, secular, como usted quiera decirle, bastante.
Y una canción cristiana, si la ponían, ni me fu ni me fa, ni la encendía y si la oía, fanáticos. Pero después de que ya recibo al Señor, me da un gusto la música cristiana. Y la otra ya no me gusta para nada, me es chocante. De un día para otro. No todo el mundo le pasa así, pero a mí me pasó ese día, así. Y dejé de oír música secular y empecé a oír música cristiana. ¿Por qué? Porque Dios cambia el corazón y cambia los gustos. No fue porque yo dije, voy a empezar a oír, no, fue porque Él hizo la obra. Entonces, el mundo espiritual de la sabrosura de la alabanza se hizo bonito para mí. Antes, no, porque era nada más una canción hueca. ¿Me explico? Pero ya cuando uno tiene una relación con Dios o inicia una relación con Dios, el mundo invisible se hace real. Eso es lo que está hablando el versículo 3. Sigamos. Aquí empieza con personajes. Yo quiero que usted vaya punto por punto conmigo, ¿ok? No se distraiga. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Los primeros hijos de Adán y Eva, Set, Caín, Abel, fueron los primeros. Obviamente Caín y Abel los dos primeros, luego vino el otro sustituyendo y probablemente vinieron otros, pero esos son los que nos habla la Biblia, de los cuales tenemos claridad. Y ya conocemos que Abel ofreció sacrificio a Dios, que fue aceptable, trajo lo mejor del fruto de la tierra, ¿okay? Y Caín trajo lo mejor del fruto del ganado, y Caín trajo lo mejor del fruto de la tierra, que Caín era agricultor, Abel era ganadero. Pero Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. Ya conocemos esa historia. Entonces dice, por la fe, ¿por qué fue que el sacrificio que presentó Abel fue mejor que el de Caín? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué hizo que el sacrificio fuera más excelente? ¿El tipo de ganado? ¿O porque uno era frutas y porque este era ganado? No necesariamente, por la actitud del corazón. Entonces, la fe hace un mejor sacrificio. Una persona puede regalar algo, pero no lo hace porque Dios está trabajando en su corazón en fe, y es simplemente un regalo que para Dios no cuenta que le hizo a otra persona, nada más hizo algo por hacerlo. Como dice Pablo, si yo diera mi cuerpo entero para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pero si no tengo amor y no tengo fe, tampoco me va a servir. ¿Me explico? Porque la vida de fe es una vida también de motivaciones de amor. Entonces, le regaló el abrigo a una persona y dice, con eso me estoy ganando el cielo. Y Dios dice, yo ni siquiera lo vi, la verdad es que no me interesa. Porque lo hizo con una mala actitud de corazón, porque lo hizo para que lo vieran, o lo hizo para ver si se ganaba el favor de Dios y quedaba en deuda a Dios con él y quedaba obligado a Dios a hacerle un favor. Porque dice, le regalé el abrigo a aquella señora necesitada, ahora Dios tiene que darme. O simple y sencillamente para descargar su conciencia. ¿Me explico? O sea, por malas actitudes de corazón, o es que le quedaba lo que le sobraba. No sabemos, pero era un mal sacrificio. Fue un sacrificio, pero no el correcto. Y llega otra persona y hace lo mismo, sacrifica también su suerte desde la otra persona, y Dios dice, qué lindo sacrificio. ¿Por qué? Por el corazón. El corazón de Caín estaba malo porque no estaba purificado por la fe. La Biblia dice, purificad por la fe vuestros corazones. O sea, ningún corazón que no esté trabajado por la fe de Dios es puro. Cualquier corazón sin procesamiento de Dios en fe es un corazón no agradable. Cualquier corazón procesado por la fe es un corazón de los cuales Dios recibe cosas. ¿Me explico? Entonces, una persona que no lleva una vida de fe, ni un camino de fe, ni sigue un camino de fe, puede hacer 1000 cosas y, disculpe la expresión, va derecho para el infierno. ¿Por qué? Porque no ha entendido que sin fe no se puede agradar a Dios. La fe purificó el corazón de Abel. Pero ahorita vamos a ver qué tipo de fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abel tenía actitudes en su corazón que Caín no. Y por eso Dios recibió la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Me explico? Ok, vamos a procurar llevarlo a pie por las circunstancias de la proyección mientras
se reinicia todo el sistema. Entonces voy a ir leyendo para ustedes a pie para que vayamos viendo los versículos que estábamos sobrellevando. ¿Ok? Estamos entonces en el libro de Hebreos, capítulo 11. Ya vamos por el versículo 4. Ok. ¿Seguimos con el 4 o el 5? No sé si ya... Seguimos con el 5. Ok. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto, pero tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ok, testimonio otra vez. Enoc fue un personaje del Antiguo Testamento que no murió. 365 días, si no me falla la memoria, fue lo que vivió y Dios lo arrebató para el cielo. Es uno del par de personajes que le pasó que no vio la muerte del Antiguo Testamento. Entonces fue traspuesto, fue llevado por Dios, no vio la muerte, pero tuvo ¿qué? Buen testimonio. Entonces va de nuevo. No puede haber fe sin buen testimonio. Versículo 5, ahora el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Sin fe no se puede agradar a Dios, ¿verdad? La única manera de agradar a Dios es con fe. ¿Pero qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿quién pone la fe? La pone Jesucristo. ¿Y a quién se la pone Jesucristo? A aquellos que han entrado en su redil. Nada más. Esos son los que Él trabaja su corazón, procesa sus testimonios, trabaja sus actitudes, los guía al arrepentimiento y los hace hacer las cosas de la manera correcta y con intenciones correctas para agradar a Dios. Esos son los que hacen las cosas juntamente con Él. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor. Estamos, porque a Él servís. Uno lo hace para Dios, ya no para que la gente lo vea o para que la gente lo analice o uno mismo analizar por qué está haciendo las cosas buenas o malas. O sea, nadie le está viendo, pero aún solo sabe que tiene que portarse bien y dejar de hacer ciertas cosas. Porque lo hace para Dios. ¿Me explico? Cuando uno no lo está haciendo para Dios, voltea a ver para acá, voltea a ver para allá, no hay nadie, ok, juega. Es diferente la motivación y estamos hablando de hacer. Está solo o sola y se pone a leer la Biblia. No lo está haciendo para nadie, lo está haciendo para Dios y le habla a Dios solo o sola. En cambio, cuando las motivaciones son incorrectas, si entra el pastor, agarra la Biblia y o sea, ¿me explico? O empieza a hacer que ora y toda la pantomima. Eso no es correcto, aún entre cristianos pasa, pero el que no es creyente lo hace con mucho mayor razón. ¿Ok? Porque trata de vivir una vida de apariencias, no una vida para Dios. Entonces el cristiano que está trabajado por Dios hace las cosas para agradar a Dios y por medio de Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo lo hace motivado por Jesús y por medio de la fuerza de Jesús que ahora vive en Él. Entonces la fe no es una sustancia o algo así como, ay, yo voy a tener fe. No, la fe brota cuando tienes una relación con el autor y el consumador de la fe, que es Jesucristo. El corazón puro brota cuando tienes una relación con el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. El testimonio brota cuando tienes una buena relación con el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. El arrepentimiento brota cuando tienes una relación con Jesucristo. ¿Me explico? Porque Él es la fe, Él es la palabra de Dios hecha vida en ti. Seguimos con el versículo siguiente. Antes de ir al versículo siguiente, es más, vamos a verlo de esta manera. Dice en el 4, devolvamos lo que traíamos, que por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio a Dios que Caín. ¿Estamos? ¿Pero qué le pasó a Abel? Murió. ¿Qué le pasó a Abel? Murió. La puerta
tuvo buen testimonio, mejor sacrificio que Caín, ¿qué pasó? Caín lo mató. Entonces, el hecho de que una persona como Abel haya sido una persona de fe no implica que no lo pueden asesinar. Era un hombre de fe, de buen testimonio, cuyo sacrificio fue mejor, pero lo mataron. Entonces, la fe no se va por simple y sencillamente lo que pasa, porque hay momentos que Dios permite o quiere que pasen cosas dificultosas, que aunque pasen, no quiere decir que no estás en fe. ¿Me di a entender? De eso, más o menos quiero llevar la línea hoy. Entonces, él fue muerto, fue un hombre de fe. Pero ¿qué pasa con el siguiente que viene después? Enoc fue un hombre de fe, pero ¿qué le pasó a Enoc? No se murió. Entonces uno era hombre de fe y se murió. Y el versículo siguiente me habla de otro hombre de fe que no se murió, que Dios se lo llevó sin ver la muerte. Pero los dos eran hombres de fe. Vamos a ver, por acá continuamos. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuántos tenemos claros? Jenny, intente la proyección, tal vez le sale. Todavía no. Se está reseteando. Ok. ¿Cuántos entienden que Noé fue un hombre de fe también? Lo mandaron a construir un arca cuando ni siquiera llovía sobre la tierra. Se puso a construir, según un diseño que Dios le puso en la mente. Construyó un arca que nunca nadie había construido, con la ayuda, obviamente, de Dios y de los animales, seguramente, y de sus hijos. 120 años construyeron, bueno, se dice 120 años, ellos dicen que son alrededor de 80 años. Yo creo que es más la posición que son alrededor de 80 años. Pero fueron añales construyendo, porque la Biblia no dice exactamente 120 años, 120 años de la generación. Pero que fueran 80, 90 o 100 años construyendo un arca, la gente se reía de él. Fue un hombre de fe, pero sufrió burlas, ¿sí o no? Durante todos esos años se burlaron de él. Le dijeron loco, pero era un hombre de fe. No vio resultados sino hasta 80 o 90 años, y el resultado que vio no fue nada bonito, fue ver gente muriéndose y él perdiendo todas sus posesiones. Porque su casa y todo lo que él tenía se lo llevó el diluvio. Quedó vivo él y obviamente sus hijos y sus nueras, su esposa, 8 personas. Y usted dice, ¿era un hombre de fe? Sí, ahí dice que era un hombre de fe. Él sobrevivió, Dios lo libró de la muerte y de ahí viene todo el resto de la creación hasta el día de hoy, de los hijos de él. Estamos hablando de Cam, de Jafet y de Set. Pero ¿qué le pasó a Noé después de que salió del arca? La Biblia dice que ofreció sacrificio a Dios y Dios descendió y recibió el sacrificio. Y al tiempito, ¿qué más pasó? Se emborrachó. Y después de que él se emborracha, que también tiene errores como hombre de fe, dice que su hijo vio su desnudez. Algunos dicen que fue que se burló de él cuando lo vio desnudo, Cam. Otros dicen que literalmente lo violó su hijo cuando él estaba ebrio. Y otros dicen que fue que se metió con su mamá, con la mamá, y la embarazó, y de ahí salió Canaán. Por eso es que Noé dicen que maldice no a Cam, sino a Canaán. O sea, era un hombre de Dios, pero le pasaron problemas y horribles. Pero la Biblia lo pone entre los héroes de la fe y un hombre de fe. ¿Me explico? Seguimos, versículo 8. Ahora empieza a hablar de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, esos eran sus hijos, Isaac y Jacob su nieto, Isaac su hijo y Jacob su nieto, su descendencia, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hago pausa ahí. Ahora nos habla de Abraham, hombre de fe. Entonces dice, Dios lo llama
y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Él tiene que abandonar amigos, el lugar donde está, familia, porque Dios le dice: váyase para otro lado porque allá lo voy a bendecir. No sabe para dónde, pero sale caminando por fe, sin saber a dónde, y va. En el primer arranque, usted podrá notar, tiempo antes, él se había ido con su papá, con Taré, antes de que Dios le diera esta orden, y su papá muere, y ahora él queda solo, y Dios le habla, solo con su familia, y él se va con su esposa, y también se va con su sobrino, Lot, para los que conocen la historia y leen Biblia. Sal de tu tierra y de tu parentela, o sea, deja el resto de tus parientes, ya se murió tu papá, y ¡pum! Y se llevó al sobrino, pero bueno, se llevó a la esposa, que es lo importante, no la dejó tirar. Y mientras iba de camino, Dios empezó a tratar con él. Si usted lee la historia de Abraham, Abraham tuvo problemas en todo su peregrinaje. Usted lee el libro de Génesis y usted se da cuenta que Abraham tuvo problemas cuando entró a Egipto, como Abimelech, por ejemplo, y tuvo otro tipo de problemas con otros reyes vecinos mientras él peregrinaba. Dice: mientras él vivió sobre la tierra, vivió como peregrino y extranjero en la tierra que Dios le prometió, que era Canaán, que es actualmente Israel, y un poco más allá, regiones de Jordania y un poco más allá, que todavía no están alcanzados como Tierra Santa. Pero él vivió, pero él era, ¿cómo se diría eso? Como una especie de beduino, un nómada, porque él no se quedaba en un lugar, andaba en tiendas, y aunque Dios lo prosperó y se volvió rico, él iba de lugar en lugar, de lugar en lugar, de lugar en lugar, de lugar en lugar. ¿Sabe lo que es eso? ¿Cuántos de ustedes les gustaría estarse moviendo durante todo el año? Y yendo de aquí, y en 4 meses mueve la casa y va para otro lado, y en 6 meses va para otro lado, y en 8 meses va para otro lado? Toda la vida estuvo así y vivió como peregrino en la tierra prometida. Eso es lo que dice la Biblia. No era una vida de comodidad, pero la Biblia dice que fue un grande de la fe. Aunque era rico y todo, tenía muchas cosas, posesiones, no podía tener hijos, y tuvo el hijo hasta que era prácticamente los 100 años. Entonces todos vemos la victoria, tuvo el hijo, pero no vemos todo el proceso de los 99 años que no le salía el hijo. ¿Me di a entender? Y las asoleadas y los problemas y todo lo demás que tuvo. Entonces, la fe no implica ausencia de problemas. Que seas un grande en la fe no se debe a que no tengas problemas. Más bien, cuando crees que al tener una super mega fe ya no vas a tener problemas, es porque no entiendes la fe. La fe no es ausencia de problemas. Habrá momentos cuando haya problemas. ¿Por qué? Porque es parte del propósito de Dios para procesar tu vida. Pero ellos eran hombres de fe, no porque le tenían miedo a los problemas como nosotros a veces y al futuro. Ellos eran hombres de fe, por ejemplo, por características como la que acaba de leer en Abraham. El versículo que damos, ¿en cuál? Todavía no sabe. ¿Cuál versículo quedamos? En el 10. En el 10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso él era un hombre de fe. Porque Abraham tenía la cabeza pensando no en las cosas de aquí en la tierra, sino en las cosas de allá arriba. Espero que me esté captando. El ser un hombre o mujer de fe no significa que solo tengas victorias o solo tengas problemas. Eso no te hace mujer o hombre u hombre de fe. Es la actitud en medio de las victorias y en medio de los problemas. Pero una característica de los hombres de fe es que su cabeza está arriba. Él pasaba pensando en la vida eterna, en la ciudad celestial. Aunque no tenía casa aquí, decía: no tengo casa y me tengo que estar moviendo, y a veces es duro porque estoy en el desierto. Él andaba en el desierto, tierra inhóspita, y a veces había enemigos en la tierra. Cuando él entra a Canaán todavía había ciertos eteos, creo, y otros ahí eran un poco agresivos y tenía que estar evitando para eso. Él entró en lucha, inclusive una vez tuvo que ir a luchar por su sobrino Lot, entró en guerra, tuvo que matar. ¿Estamos? No la tuvo fácil siempre, pero siempre fue victorioso. Pero ¿qué lo motivaba a él? Entre otras cosas, que él sabía que había una promesa celestial.
que hay algo allá arriba más importante que lo que estoy peregrinando aquí abajo. Y mientras esté aquí abajo, tengo que hacer las cosas para Dios y agradarle a Dios. Y a veces habrán cosas aquí en la tierra que no me agraden a mí, pero entre tanto agraden a Dios, yo sé que si muero, veré la ciudad celestial y la ciudad eterna. De eso está hablando. Esas eran las motivaciones de Abraham y de todos los hombres de fe. Usted tiene que tener, usted me dice, yo soy una mujer de fe. Si usted es una mujer de fe y un hombre de fe, usted tiene que tener claro que hay vida eterna en Jesucristo. Y hay algo arriba que le está esperando. Y aunque aquí vaya dejando los pelos en el alambre, como dicen, usted tiene que tener claro todos los días que hay algo superior. ¿Por qué? Porque si no tiene claro, se puede devolver. Y de eso es lo que habla el capítulo anterior al 11. De los que retroceden en la fe. Del capítulo 10. De los que no perseveran. ¿Me sigues? Estamos en el versículo 11. Vamos a ir, procurar ir más rápido. Dice, por lo cual también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Dios le prometió a Sara que sería madre fuera de tiempo, y ella lo creyó, y engendró, y parió, porque engendró fue Abraham, y parió al hijo, a Isaac, a los 90 años aproximadamente. ¿Qué hace un hombre y una mujer de fe? Le cree a Dios cuando Dios le promete algo. Lo mismo a Abraham. Aunque pase tiempo y aunque la cosa se vea horrible, ¿qué hace un hombre y una mujer de fe? Siempre tiene su cabeza pensando en la ciudad celestial y en las promesas que están allá arriba. ¿Me di a entender? Son características de un hombre o una mujer de fe. Porque la fe no es simple y sencillamente decir yo tengo fe y tiene un pésimo testimonio. Yo tengo fe y tiene malas actitudes de corazón. Yo tengo fe, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si así fuera, todos estaríamos súper, hiper, mega fe, llenos de fe. Lo que pasa es que no tenemos un, ¿cómo se le diría eso? Barómetros para medir, creo que es el viento. No tenemos un ferómetro para medir la fe. Entonces, todo el mundo siente que tiene mucha fe. Todo el mundo. Pero cuando vienen los problemas y las circunstancias, cualquiera que se vuelve atrás demuestra que no tenía fe. Ok. Dice, versículo 12. Por lo cual también de uno, está hablando ahora de Abraham, dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. O sea, Abraham tuvo muchos hijos, ¿sí? Pero Abraham no vio a todos esos hijos. Nosotros nos llamamos hijos de Abraham, sabemos que los israelitas todos son descendientes de Abraham, y aún hasta los árabes son semitas, descendientes de Abraham y todo lo demás. Pero Abraham no vio la promesa cumplirse. Él vio el hijo, el nieto, y no le alcanzó ni para el bisnieto. Sara solo vio el hijo y se murió. Pero la promesa que Dios les dijo que serán padres de multitudes, la van a ver allá arriba. La fe no se queda aquí en la tierra. La fe permanece aquí y sigue creyendo aún después de muerto. Sabe que verá lo que Dios prometió, porque fiel es Dios, que si te dijo algo, Él lo cumplirá. O te lo cumple aquí en la tierra o te lo cumple en los cielos. Y eso es lo que los hacía gente de fe. Y aprendieron a esperar pacientemente. La gente quiere decir, yo soy de fe, y quieren ver popcorns, como microondas. Tengo 22 días orando y Dios no hace nada con mi hijo. 22 días orando, Abraham se podía reír en su cara.
Moisés igual, los hombres de fe se reirían de usted. Porque la perseverancia, la espera, es una prueba. A veces la prueba fuerte es que alguien te ataque, te critique, te difame y todo lo demás. A veces otra prueba más fuerte es, espérese. Yo tuve un perro, para los que lo conocieron en vida, que se llamaba Kiru. Kiru era un desesperado. Y así a veces sabemos algunos cristianos, digo habemos para incluirlo, espero no estar en esa lista, Señor, ayuda, que son desesperados. Kiru, yo sacaba el plato de comida para perro, y yo lo eduqué como a otros perros, y él no comía hasta que yo le decía, coma. Y yo le ponía el plato, y ese perro empezaba y corría para acá con la cadena y brincaba y andaba suelto. Bueno, ¿cuántos conocieron a Kiru? Algunos usted conocía a Kiru, ¿verdad? Ok, digo que no miento, ¿verdad? Y yo me paraba frente al plato y decía, esperaba hasta que se calmara. Para los que me vieron que llegaban a mi casa, saben que es cierto. Y el perro corría por el patio, se ponía como loco, brincaba, ladraba y todo desesperado, y daba, y me quedaba esperando cuándo se va a cansar, y así es Dios. Al rato ya se calmaba, se paraba frente al plato, luego se sentaba y se quedaba. Le temblaban hasta las orejas, las patas, y era una temblorina que no era jugar, para que yo le dijera coma. Y él intentaba comer, sin que yo le diera la orden, yo le quitaba el plato. Me iba y luego se lo volvía a poner. Hubo alguna vez que se me olvidó y me fui y dejaba el perro, se me olvidaba, ¿verdad que sí? Los que saben, se me pasó, ahorita mi esposa, se me olvidaba darle la orden de que comiera. 20 minutos y el bendito perro temblando frente al plato, pero no metía la boca. Digo, uy, se me olvidó decirle a Kiru, coma. Kiru, coma. Y ese perro se metía en ese plato. Y bueno, se devoraba eso rapidísimo. A veces Dios te prueba a través de la espera. Y hay gente que es como Kiru. Dios le dice, todavía no. Tranquilícese, todavía no, espere la promesa. Espere, tranquilo, ya casi, ya. No se pueden calmar y terminan apartándose de Dios. Porque la espera es una característica de la fe, la paciencia. Puedes esperar años o puedes esperar aún después de la muerte para ver tu promesa. Pero el ser humano no quiere esperar. El ser humano no quiere sufrir y el ser humano quiere controlar la fe para controlar a Dios, y Dios dice, esto no funciona así, esto funciona a la manera mía. Seguimos, estamos en el versículo, nada, Jenny, ahora sí, pero el mío no me sale, ok, el mío no me sale, ok. ¿Qué versículo estamos? 12, gracias. Dice, por lo cual, ok, estamos en el 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Oiga esto, todos ellos eran hombres y mujeres de fe, pero todos ellos murieron sin ver todo lo que Dios les prometió. Solo vieron parte. Algunos no vieron prácticamente nada, o poquito. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Aunque yo me muera, yo sé que mi familia vendrá al Señor. Yo estoy creyendo verle, pero aún puede ser en el lecho de muerte, o aún puede que se murió, y después de que se murió todos vienen al Señor, y cuando está en el cielo Jesús le dice, aquí está el fruto de lo que creíste, aquí están todos. Pero Dios no le va a quedar mal si creyó. El problema es que yo estoy esperando y tiene 6 meses y no se arrepiente. No, cada quien por su vida, sálvese el que pueda y escape por tu vida. Y
Y ni ora por ellos, ni cree por él, ni creyó por él o por ella, porque también se descocheó. La fe se le gastó. Estos hombres de fe no, estas mujeres de fe no. Y todos los que cita ahí sufrieron y vieron algunas cosas, pero otras nunca las vieron en esta tierra. Pero Dios les prometió que las van a ver en la venidera. Y estaban tan seguros que había mundo al otro lado, que estuvieron dispuestos a renunciar a muchas cosas. Por ejemplo, ahorita nos cita Moisés, que Moisés renunció a las riquezas de la tierra y a ser llamado hijo de la hija de Faraón y todo lo demás, porque sabía que había algo al otro lado. Como que usted, no que se lo gane, sino que usted sea rico, multimillonario. Y usted dice, yo renuncio a todo esto porque yo sé que todo esto me va a apartar de Dios. Y Dios me está pidiendo una vida devocional. Por ejemplo, el joven rico que se topó con Jesús. Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. El joven rico no pudo. Si se lo hubiera dicho a Moisés, Moisés dice, ¿qué? Bote esa carambada, yo no la quiero. Porque es solo plata y se acabó. ¿Por qué uno puede renunciar y el otro no? Porque Moisés, si usted lo lee, vivía pensando en la ciudad celestial. Ahí está en Hebreos capítulo 11. El joven rico no, solo pasaba pensando en lo de acá. Usted no puede renunciar a cosas aquí si usted no tiene una fe grande allá. Porque vive por el día. Hoy vimos, mi esposa y yo, mientras veníamos, a un vecino que es indigente y está en la droga. Y me decía mi esposa, qué difícil. Andaba caminando bajo la lluvia. Él andaba viendo a ver qué hace, qué trabajito para plata para consumir en la droga. Y yo le decía, literalmente los drogadictos viven un día a la vez. El cristiano, cuando está en fe, vive un día a la vez. No se estresa por mañana, porque eso es lo que dice la Biblia, vive un día a la vez. Sabe que Dios provee y lo cuida ese día y él, su fe está a futuro, pero él vive tranquilo el hoy, no se afana por el futuro. El drogadicto vive un día a la vez, vive afanado, pero solo por ese día. Cuando él se levanta, lo primero que dice es, necesito la droga. Y todo su día gira alrededor de su necesidad. Así es cuando la persona está sin fe, no puede ver a futuro. Él jamás va a ahorrar para comprarse un televisor en 10 años, ni en un año. Porque él no puede ver más allá del hoy. Para él, hoy es lo que importa. Para él no hay futuro. ¿Me explico? Y así es todo aquel que hace desastres hoy. Quiere andar de fiesta y loquera y gastar. Solo vive en el hoy. Pero no ven que hay un futuro. Dentro de 20 años va a estar limpio y nadie lo va a querer ni arrimado. Pero no piensa en eso. Solo piensa en el hoy. Hoy puedo gastar, hoy puedo hacer, hoy esto, lo otro. No sé si me explico. Pero dentro de 50 años se muere y al pensar solo en el hoy no piensa que un día va a tener que estar delante de Dios y darle cuenta el mañana. El hombre de fe siempre piensa en el mañana, pero no se afana. El hombre terrenal o el mundano siempre piensa en el hoy y se afana, igual que el drogadicto. Esa es la diferencia. ¿Quiere decir que no sufren los de fe? Sí, sufren. Pero tienen una mentalidad y una actitud diferente. ¿Están conmigo? Estoy hablando en fe general para todo cristiano. No estoy hablando de especial un super hiper mega cristiano. Estoy hablando de todo cristiano. Somos hijos de la fe. Obviamente hay unos que se mueven más acorde a lo que estoy diciendo que otros. Pero estoy hablando para creyentes. Vamos a ir rápido para terminar. Porque ahora sí ya me está dejando atrás el tiempo. Conforme a la fe todos murieron sin haber visto, ¿verdad? Ni recibido lo que les prometieron. Solo lo creyeron, lo vieron de lejos, lo saludaron y confesaban que eran extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. O sea, la tierra es solo un tiempo. Dentro de poco tiempo me voy a morir y la eternidad está ya esperando. Yo voy a perder mi salvación por meterme en un negocio oscuro. Yo voy a perder mi relación con Dios por meterme en una relación indecorosa. Yo voy a perder mi relación con Dios por un pleito y pegarle a alguien y romper las promesas que Él tiene o cortarlas solo porque no pude controlar mi ira. Los hombres y mujeres de fe dicen, hay algo más. Yo no puedo, no debo y no quiero y ni lo voy a hacer.
Esa es la diferencia. Conforme a la fe murieron, declarándose peregrinos y extranjeros. Sigan. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Qué los hacía especiales? Buscaban una patria. ¿Cuál? La celestial. ¿Qué los hacía especiales? Creían a las promesas de Dios. Lo que Dios dijo, Dios lo cumple en esta tierra o en la venida, pero no me voy en blanco, porque Él es fiel. Eso los hacía grandes en la fe, no que no tuvieran problemas. Y la gente cree que lo que te hace un gigante en la fe es que no tengas problemas, es que ores, Dios detén el agua y ya no cae agua en mi casa y no hay goteras. A veces la fe te va a ayudar para eso. A veces va a dejar que tu cama se inunde y no tengas donde acostarte y esté mojado el colchón. Y con colchón mojado, empapado, tú puedes decir: cuando salga el sol lo saco, pero gloria a Dios porque Dios ha cuidado de mí y todo está bien, estoy en las manos del Señor. O puedes llegar a la casa y renegar y decir: esto no he conocido, estoy harta y he pedido a Dios muchas veces un trabajo y una buena casa. ¿Dónde está ese Dios? Usted decide qué actitud tomar. Usted decide. Dios nada más mira. Pero goteras caen sobre casas de santos y casas de no santos. Déjeme ubicarlo, por si no lo sabía. Amén. Es correcto. A veces hay que apretar la faja, a veces hay que aflojarla. De hecho y ya voy a brincar para terminar, porque tengo varios, todos podía llevármelos mostrándote, pero quiero llegar nada más al punto. Ahí van narrando distintos personajes: Moisés, José. Además dice, hablando de Jacob, el versículo 20, luego de Isaac el 20, de Jacob y de José el 21 y 22. Dice que por la fe ellos bendijeron a sus próximas generaciones y declararon sobre ellos. La fe te hace profetizar, y lo que ellos declararon se cumplió. ¿Estamos? La fe te hace declarar y ser profeta, y ellos declararon cosas que vendrían sobre Israel y sus generaciones y se cumplieron. Dice: por la fe. Pues cuando tienes fe, hasta se te suelta la lengua proféticamente hablando. ¡Vas a ser una prostituta! No. Tú vas a ser hija mía. Tú vas a ser una guerrera de Dios. ¿Estamos? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Seguimos? Estamos en el versículo 21. Les dije que voy a brincar porque tenemos cositas adelante que tengo que cortar. Pero la idea yo creo que quedó clara, ¿verdad? Pero vamos al 32 para ir cerrando. Entonces la fe es aguantar, sí. Vivir, sí, con la actitud correcta, sí. Y esperando, viendo el mundo celestial venidero, las promesas que se cumplan en la eternidad y aquí en la tierra. Pero también la fe es victorias aquí en la tierra. Dice, versículo 32: ¿y qué más os digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. ¿Gedeón qué fue? Aquel que salió con 300 hombres contra un ejército de 135,000 y ganó la batalla. ¡Wow! ¡Qué fe y qué poder! Como Dios lo empoderó y todo lo demás. Por supuesto. Pero si usted lee la historia de Gedeón, antes de esa victoria Gedeón tuvo problemas. Estaba pasando hambre y recogía ahí, escondía las cereales y todo para que no se lo robaran los madianitas. Se puede leer la historia. Y después su papá era un idólatra y la gente del pueblo lo quiso matar. Y después de eso, después de que vino esa victoria, lo quisieron poner por rey y él no quiso. Dijo: no, que Dios reine sobre usted. Y la gente fue mal agradecida y lo trataron mal a él y a sus hijos y terminaron matando a algunos de sus hijos. La gente nada más ve: ¡wow! Gedeón con 300, ¡qué poder! Dios lo respaldó y los ángeles y todo. Sí, pero el proceso.
La fe no es solo un momento de victoria, la victoria es siempre. Dios te dará victorias en algunas cosas que a los hombres los dejen boquiabiertos, pero te dará victoria en lo privado en medio de la tribulación. ¿Y qué más os digo? Entonces, de la fe de Gedeón, de Barak. Bueno, usted puede leer la historia de Barak, que era el que no se llevó la gloria de la batalla, sino que se la llevó la mujer aquella, ¿cómo se llamaba? No, Débora no. ¿Cómo se llamaba la que le clavó la estaca? Jael. Jael se llevó la gloria de la batalla. No se la llevó él, pero lo pone como un grande en la fe. De Sansón. Qué poder el Espíritu de Dios venía sobre él, mataba leones, osos, él agarraba las murallas, las puertas de la ciudad y se las echaba al hombro, que eran gigantescas. 1000 hombres le echaban con la quijada y un burro, todos los mataba, era fuertísimo y todo. Pero ¿qué pasó con Sansón? La esposa lo traicionó, la primera esposa. La cambiaron con 8 y se fue con 8. Estamos. No le fue tan súper en ese sentido. Un matrimonio, por decirlo, quebrado. Y la amaba. Y ahí empezó su lucha contra los filisteos. Filisteos, ya iba a decir filibusteos, ya lo estaba mandando a Nicaragua. Un poquito de concepto nada más. Bueno, pero ustedes entendieron. Al final el hombre más poderoso y todo lo demás, cierto, excelente, pero ¿qué le pasó? Después perdió su fuerza, traicionado otra vez por otra mujer, Dalila. Le sacaron los ojos, se burlaron de él, lo tuvieron en exhibición y al final recobró fuerzas y se murió sacrificado juntamente con otros. ¿Pero qué? ¿El proceso qué? La gente nada más le gusta leer la historia donde dice, hombre poderoso, que el Espíritu de Dios venía sobre él y mataba un montón. ¿Y el sufrimiento? En medio del sufrimiento, él fue un grande de la fe, no porque él renegaba cuando no tenía ojos, sino que cuando no tenía ojos seguro decía, Señor, me equivoqué, mas tú eres Dios. Y en este problema que me busqué, te alabo. Con ojos o sin ojos te bendigo y me arrepiento delante de ti. Y el Espíritu de Dios volvía sobre él. Le daba fuerza aún para resistir el dolor del que le quemaron los ojos, pero también ponía alabanza en su lengua. El hombre de fe sigue y sigue, no importa lo que le hagan. La mujer de fe igual, mas el que no persevera, ese no puede decir que es de fe. De Jefté, usted me dice Jefté, Jefté, el zurdo ese, wow, igual victoria, Dios salió a la guerra con un ejército y ganaron un montón de batallas y lo pusieron rey de Israel. Pero ¿qué? Su madre era una prostituta, sus hermanos no lo aceptaban, lo despreciaron toda la vida, la gente del pueblo lo rechazó. Cuando llegaron a llamarlo para que fuera su líder, era porque no les quedaba otro, siempre menospreciado. Al final se le murió la hija. ¿Qué está haciendo, pastor? Lo estoy aterrizando. Samuel oraba y desde el cielo Dios tronaba y le contestaba. ¿Sí o no? Y fue un hombre de Dios impresionante. Pero al final, ¿qué pasa con sus hijos? ¿Se descocheraron? ¿Muertos? ¿Terminaron muertos? Bueno, más que muertos, apartados de la línea profética sacerdotal y descarriaditos, digamos, tal vez, no sé si al final se arrepintieron o qué, pero apartaditos, no pegados a la... Y él era un hombre de Dios, se crió sin su mamá. Claro, ella llegaba a visitarlo, pero se crió sin su mamá, porque lo consagraron al templo. ¿Cuántos de ustedes se han criado así? Mi mamá no estuvo ahí, nunca me abandonó, no me quiso. ¿Usted cree que Samuel se ponía en esa tontera? Mi mamá me amaba y por eso me consagró al templo. Yo me crié en el templo y la veía de tiempo en tiempo, pero yo amo a Dios. Y aquí estoy sirviendo en el templo y amo a Dios. Y mis hermanos no me crié con ellos todos juntos y yo aquí en la iglesia metido como un trabajador, como un servidor, pero yo amo a Dios. Y Dios lo levantó. Otro lo pone usted ahí en la vida de Samuel y cuando llega a los 17 años es un frustrado.
El problema no es lo que pasa, el problema es la actitud con la que lo pasa. El hombre y mujer de fe lo pasa con una actitud correcta. El que no es de fe siempre tendrá mala actitud como Caín. Estos dieron victorias poderosas. David, ni hablar. Mató a Goliat, el más importante de los reyes de todo Israel. Les gusta eso, ¿verdad? No, ni siquiera hay que hablar de la vida de David porque a todo el mundo le gusta. Lo ungido que fue, lo poderoso, cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, cantor, guerrero, igual mataba un montón, no había enemigo que se le parara y todo lo demás. ¿Qué pasó? Sus hijos se pelearon entre ellos. Uno de sus hijos agarró a sus mujeres y se acostó con todas ellas a la luz públicamente para que todo el mundo viera. Absalón trató de matarlo. Otro de sus hijos violó a una de sus hijas. Yo no veo a David diciendo: si tú eres Dios, ¿por qué permitiste eso? ¡Eres malo! Yo veo a David diciendo: bendice a Jehová, alma mía, en todo tiempo, y no te olvides de sus favores y sus misericordias. Yo no veo una actitud de un resentido. La vida es solo una prueba para ver lo que hay en nuestros corazones. Dios te permite vivir para saber lo que hay. Y usted mismo se dará cuenta si usted es de los que perseveran o de los que toman a Dios como, ¿cómo se le diría esto? Un almacén. Cuando necesito algo de Dios me acerco a Dios. Y cuando ya lo tengo, si te vi, no me acuerdo. Termino con eso. Dice, bueno, ¿y qué de los profetas? Ahí Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, o sea, como Daniel, poderosos. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, poderosos. Sacaron fuerzas de la debilidad y se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos, uno de nosotros contra mil y huían. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados. Mujeres recibían a sus hijos en resurrección, se les moría el hijo y se lo resucitaban, por ejemplo Elías y Eliseo. Pero dice, mas otros que también eran de fe, fueron atormentados. Recibieron a sus muertos, sí, pero no para verlos aquí en la tierra, sino en la resurrección. Ese no solo resucitaron. No sé si me explico. Uno sí lo resucitó Dios, el otro lo dejó. Pero la actitud del hombre de fe no puede cambiar. Yo lo he contado. Mi esposa perdió el niño primero, estaba en diente. Lo perdió. Teníamos años, no quedaba embarazada y lo perdió. Me dolió y todo lo demás. Pero un hombre de fe, creyente y todo eso. Bueno, primero que fue un milagro que quedara embarazada, pero ya Dios hizo el milagro y ya uno dice, bueno, Dios hizo el milagro, nos contestó, porque tenía problemas para ello. Entonces ya el niño va a nacer y se murió. Entonces uno dice, ¿qué pasa, Señor? O a la fe los cables lo que uno cree se le altera. Pero el niño murió, pero ella tuvo una actitud correcta. Yo sé que ante de Dios me costó igual, pero también tuve una actitud correcta y alabamos a Dios y seguimos adelante. Luego vino la niña, Yasmin, y luego vino el niño Jaydan, y ahí por ahí anda, ya detrás del terremotín, pero Jaydan casi se nos va. ¿Se acuerdan? La gente no lo sabe, no, yo no lo contaba. El niño estaba, mi esposa, yo la dejé, creo que fue una reunión de pastores, creo que fue recién, y ella me dijo, no, vaya tranquilo, ya estaba tan cansada del parto. Y yo me fui, cuando yo volví, ella no le había dado teta por horas. Y el niño, ya yo sé que se le bajó el azúcar. Estamos. Porque no se debe, ¿verdad? Las que saben eso, tienen que estar dando cada rato, las que son, ya saben eso. Y era recién nacido, bebito, y cuando lo agarramos, yo le digo, yo llegué, después de horas, y la dejé dormir. Entonces, luego cuando la desperté un rato, le digo, ¿hace cuánto no le da de comer al bebé? Era bebito, de brazo, estaba saliendo como el que está aquí ahorita, de días.
de días, acababa de salir del hospital y ella toda cansada porque el parto la había dejado y me dice, no sé, ella le agarra así cuando está media. Entonces la volví y al final me dijo que sí tenía muchas horas. Me dijo, no me acuerdo cuánto, tantas horas. Digo, no, demasiado. Y digo, despiértelo. Y ella tiene muchas horas, despiértelo. Y ella empezó a intentar despertar a mi hijo. Mi hijo, ¿usted ha visto cómo se llama eso? Muñeca de trapo. Era así, muñeca de trapo. Ya ella se asustó. Ya el drama ya empezó. Entonces digo, tranquila, vamos a ver. Y empecé a nalguearlo y a hablarle, despiértate Daniel, en nombre de Jesús. Lo agarraba, la cabecita se la soltaba y se iba, la mano se la levantaba así, ¡plum! El pie lo tiraba y ¡plum! Igual que un trapo. Totalmente out. Le pegaba duro. No se despertaba. Ahí está mi esposa. ¿Qué no se dio? Empezar a orar, declarar, levántate, en nombre de Jesús, vuelve y ella, arriba chico, le aplaudimos todo y ya empezó a moverse. Estaba más allá que acá. El niño estaba más al otro lado que aquí. Literalmente yo tenía en mis manos un niño muerto. Y Dios lo volvió. Entonces ahí el versículo dice, algunas recibieron sus muertos aún de resurrección, que los resucitó, y otras no, los despidieron. Pero eso no quitó que fueran mujeres de fe. En cambio hay gente, se le muere el hijo y se resiente con Dios y se aparta de Dios. ¿Qué culpa tiene Dios? Eso muestra lo que hay en el corazón. Se le va el novio y no quiere nada con Dios. ¿Qué culpa tiene Dios? Eso muestra la cochinada que había en tu corazón. Pierde el trabajo y la agarra con Dios. Tiene una área que no puede vencer y la agarra con Dios. Todo es Dios. Y Dios allá arriba, ¿qué culpa tengo yo? Los hombres y mujeres de fe no hacen eso. Eso lo hacen cuando hay poca o nada de fe. ¿Me explico? Porque los que son de la fe perseveran. Y usted puede leer por ahí, dice, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveramos para salvación. Entonces yo no le voy a decir que no va a tener pruebas en esta tierra. Lo que le voy a decir es, si usted se dice hombre y mujer de fe, agárrese de Dios, tenga las actitudes correctas, ponga la visión arriba, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque las de la tierra son temporales y ahorita se las lleva el polvo. Créale a las promesas de Dios que le ha dado aquí en la tierra y las que le da para el cielo. Y termina ese capítulo diciendo, y considere a Jesús, el 12 entra diciéndole, el autor y el consumador de la fe. Considérelo. Analice todos estos hombres, y en el 12 le dice, analice a Jesús. Jesús sufrió, pero fue el mayor ejemplo de fe. Y anduvo en poder. Porque hay días que Dios te deja suelto y otros días te eleva a una victoria enorme. Por eso Pablo decía, en todo estoy enseñado. Es más, veamos el versículo y con ese terminamos. Lo tengo por aquí apuntado. Yo veo con ese y concluimos con ese versículo si lo encuentro, ¿verdad? Vamos a ponerme los lentes. Sea tener necesidad, sea estar saciado, estar en escasez, pero en todo, ¿ok? Por ahí el que lo encuentra, Filipenses 4:12, gracias. Con ese versículo lo tenía apuntado, pero entre muchos apuntes me tomará tiempo encontrarlo. Proyectamos ese y quedamos con el entendimiento. La actitud, ¿lo tiene? Filipenses 4:12, Jenny. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Habrá tiempos, hombre y mujer de fe, que estés arriba y en abundancia, pero también habrá tiempos que Dios te va a procesar. En todo tiempo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre,
así como para tener abundancia como para padecer necesidad. El hombre de fe sabe estar arriba y abajo, sin renegar, y seguir creyendo y andando en victoria, contento y alegre y sin perder el gozo y la paz, en comunión y con una buena relación con Dios. Todo hombre y mujer de Dios pasa pensando en las promesas de arriba y pasa creyéndole a lo que Dios le prometió, sea que lo vea completo o por partes aquí en la tierra. Y todo hombre y mujer de Dios sabe esperar aunque dure. Pero los que son niños no quieren sufrir, no quieren entregar, no quieren arrepentirse y quieren nada más, gimme, 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 dame, 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 quiero estar arriba. Y si no estoy arriba y no funciona la fe, ¿para qué la quiero? Dejo a Dios y me voy atrás. Un día te darás cuenta que es un gran error. La gracia, la paz y la misericordia del Señor Dios Todopoderoso sea con todos y cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús.